Muy buenas noches, mis hermanos. Es una bendición poder seguir compartiendo por medio del internet en medio de esta pandemia. Y como cada martes que tenemos por costumbre estar compartiendo la reunión de varones de la iglesia Calvary Chapel Vida Nueva, hoy me tocó compartir la palabra de Dios. Y vamos a ver en esta ocasión el llamamiento de Leví, que está en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Vamos a ver del 27 al 39. Antes de iniciar con el estudio, quisiera que nos pusiéramos unánimos a orarle a Dios primero, que sea su Santo Espíritu en medio de este estudio, y que sea Él que nos enseñe y nos muestre su palabra. Padre, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Padre, por medio de la reconciliación de tu Hijo, Padre. Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que en este tiempo, Señor, sea tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos, Señor, por tu palabra, Señor. Que seas tú mismo, Señor, presente por medio del Santo Espíritu, Señor, que nos instruya, que nos enseñe, que nos redarguya, Señor, tu palabra, desde lo más adentro de nuestro corazón, Señor. Te pido, Señor, que tú toques nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para comenzar, Señor, a tener ese acompañamiento contigo, Padre, para que seas tú, Señor, quien tome control de nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, quien nos enseñe, Padre. Queremos ser unos siervos, unos discípulos dispuestos, Señor, para servirte, Padre. Señor, toma tiempo, toma control de este tiempo, Padre. Que seas tú, Señor. Que seas tú, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Como te dije al principio, vamos a ver esta noche Lucas 5, capítulo 5, los versículos del 27 al 39. Me gustaría que me siguieras con tu Biblia en la mano, o si tienes tu Biblia en su celular, que me siguieras para ir viendo lo que la palabra de Dios nos tiene para esta tarde-noche. Dice: después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado de Leví, y sentado al banco de los tributos públicos, le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Versículo 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están en de bodas ayunen entre tanto el esposo está con ellos? Dice: mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Vamos a ir viendo por partes estas porciones que vamos a ver. Y vamos a leer nuevamente el 27 y el 28. Dice: después de estas cosas vino a un publicano, dice, llamado Leví. Dice:
sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dice, y vio un publicano, dice, llamado Leví. Leví. Bueno, primero vamos a ver, dice, después de estas cosas, dice, empieza este versículo 27. ¿A qué se refiere con estas cosas? Dice, en este mismo capítulo número 5 vemos la pesca milagrosa, vimos Jesús sana a un leproso y también cuando Jesús sana a un paralítico. Dice, después de estas cosas que te acabo de mencionar, dice, salió y vio un publicano, dice, llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Leví, ¿quién es Leví? Leví es llamado también Mateo. Mateo fue el que escribió el Evangelio según Mateo. Era hijo de Alfeo, dice. Pero también dice aquí que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Mateo, Leví, era israelita, era judío. Pero este trabajo que él tenía estaba en Capernaum. Recordemos que todo esto estaba pasando en Capernaum. Entonces, él era encargado de cobrar impuestos tanto a los ciudadanos como a los mercaderes. Él era encargado. Él tenía el poder de cobrar los impuestos que requería el gobierno romano. Recordemos que Israel estaba gobernado en ese tiempo por el gobierno romano. Entonces, él hacía ese trabajo, era su función. Pero todos los recaudadores de impuestos cobraban una cierta porción de impuestos, pero ellos tenían la autoridad de cobrar un poco más y eso era la ganancia. Este puesto era muy remunerado, este puesto era muy peleado, pero también este puesto le llevó a Leví a ser rechazado en las sinagogas. Era un puesto que los judíos veían con desagrado, se sentían extorsionados por este tipo de personas que ejercían esta profesión. Pero vemos aquí que Jesús salió y vio a Leví y lo llamó y le dijo, sígueme. Hemos visto varios tipos de llamados aquí que el Señor ha hecho, pero hemos visto que Jesús va por ellos, va y los busca y los encuentra. Y vemos que ya llamó a Pedro, llamó a Juan y llamó a Santiago. Ellos eran pescadores. Ellos podían regresar en un futuro a ejercer esa profesión, a ejercer ese oficio que tenían, a seguir ejerciendo las artes de pesca y poder subsistir. Aquí Leví, Mateo, estaba dejando todo. Ella no podía regresar. Como era un puesto muy peleado, muy codiciado, era imposible que pudiera volver. Era muy codiciado, pero también era un lugar, un puesto del cual la gente lo odiaba. Veamos ahora versículos 29. Dice, y Leví hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía, dice, y le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. En Mateo y Marco dice que había muchos publicanos y pecadores. Aquí se nomás que estaban a la mesa con ellos. Otros estaban a la mesa con ellos. Dice, aquí vemos que Leví, sabiendo que tenía buen puesto, que su trabajo era muy remunerado, tenía la facilidad de hacer un banquete. Entonces, invita a sus amigos, invita a sus camaradas, a sus compañeros de trabajo de oficio, que también eran publicanos, y a otros pecadores, como lo dice Mateo y Marco, dice. Los trajo para que escucharan a Jesús. Los trajo para que compartiera. Aquí ya Leví estaba compartiendo el Evangelio. Había llamado, había invitado en este banquete, tanto a compañeros como amigos, camaradas, a todo lo que quería, para que ellos también escucharan a Jesús, las buenas nuevas de Jesús. Con Leví nomás le dijo, sígueme. Y lo siguió, dejándolo todo lo siguió. Ahora vayamos a los versículos 30, 31 y 32. Dice,
Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y si los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Vemos aquí nuevamente en esta acción de los profetas, de los fariseos, y los escribas murmurando contra Jesús. Dice, pero aquí no le dijeron directamente a Jesús, sino que fueron con los discípulos. Pero estaba hablando a los discípulos, ellos sabían que Jesús se iba a dar cuenta, aunque sabemos que Jesús conoce el corazón de la gente. Jesús ya sabía que estaban murmurando y qué era lo que estaban murmurando. También en el parágrafo también dice que había fariseos y doctores de la ley y también murmuraron. ¿Qué caviláis en vuestro corazón? Entonces, ¿por qué estaban murmurando estos fariseos? Dice, porque estaban comiendo y bebiendo con publicanos y pecadores. Dice, bueno, vamos a seguir, ahorita vamos a detallar un poquito más sobre esto, porque más adelante en los siguientes versículos vemos cuál fue el motivo de esta murmuración. Ellos estaban murmurando porque no ayunaban, dice, ni oraban como otros discípulos. Pero vamos a seguir con estos versículos. Dice, y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad del médico. Sabemos que Jesús vino por los que se habían perdido, por los pecadores. Vino por ti y por mí. Vino por nosotros, por los que estábamos perdidos, dice. Aquí hay dos clases de pecadores, que es Leví y los fariseos y los escribas. Pero aquí hay dos instrumentos, hay dos vasijas diferentes. Leví, al decirle a Jesús, sígueme, dejó todo y le siguió. Los fariseos, ellos se consideraban unas personas justas, unas personas en total santidad. Pero digo que eran dos diferentes vasijas, una que estaba dispuesta y otra que ya estaba llena, ya se sentía santificada. Ahora vamos a ver el 33. Dice, entonces ellos le dijeron, porque los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Aquí es la raíz de este problema. Los fariseos estaban enojados porque los discípulos de Jesús estaban comiendo y bebiendo con los otros publicanos y con los otros pecadores que estaban en la mesa disfrutando del banquete que Leví les había hecho, para que ellos vinieran y escucharan la palabra de Dios, para que ellos vinieran y conocieran al Mesías, al Jesús, al Salvador. Entonces, este era el enojo de ellos. ¿Por qué? Dice, los fariseos le hacen esta pregunta a Jesús, ¿por qué esta acción pública de ayunar y orar? Dice, era para ellos como demostrar lo espiritual que era cada persona. Ellos, ahorita vamos a hablar de eso. Para ellos cuando una persona oraba y ayunaba, era para ellos es demostrar que eran personas espiritualmente. No te quiero decir, o la palabra no nos está enseñando que no debemos orar ni ayunar, sino la palabra de Dios nos está enseñando que no debemos orar ni ayunar como lo hacían los fariseos ni los escribas. Y vamos a entender ahorita los siguientes versículos que vienen, 16, 17 y 18, perdón. No, sí son el 16, 17 y 18, pero de Mateo 6. Vayamos atrás de tu Biblia en Mateo 6. ...16, 17 y 18... ¿Estás ahí? Dice... Jesús aquí está hablando del ayuno. Dice... Cuando ayunéis,
no seas austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. De verdad les digo que ya tienen su recompensa, dice Jesús. Pero tú, cuando ayunes, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino al Padre, dice, que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Te decía ahorita que no, la palabra no nos está enseñando que no debemos orar ni ayunar. Nos está diciendo que no lo tenemos que hacer como los fariseos. Aquí dice que no tenemos que demostrar a la gente que estamos ayunando, no tenemos que demostrar una cara de hambriento, de tristeza porque estamos enojados porque no hemos comido, sino dice el 17, cuando ayunes, unge tu cabeza, dice, y lava tus rostros. No demuestres a la gente que estás ayunando, para no mostrar a los hombres, dice. No es agradar al hombre. El ayuno y la oración es para agradar a Dios, para buscar el rostro y la presencia de Dios. Sino para, dice, los hombres ayunan, sino para tu Padre que está en secreto, dice, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Vayamos ahora a la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 6:18, pero déjame decirte que Jesús no estaba condenando el ayuno. Te lo vuelvo a repetir, soy muy repetitivo, perdóname. Pero dice, sino estaba condenando la hipocresía de estos fariseos. Unos versículos atrás vemos que también murmuraron en contra porque Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Murmuraron ahí con lo que Jesús estaba haciendo, las acciones que estaban haciendo. Entonces, a Dios no le gusta que ores y ayunes hipócritamente. Cuando lo hagas buscando la presencia y la gloria de Dios. Y que sea para Él, no para el hombre. Ahora, acompáñame por favor a Lucas 18. Lucas 18, donde vamos a ver la parábola que Jesús les dijo a los sobre los fariseos publicanos. A ver, 18, ¿me estás siguiendo? 18, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos, te vuelvo a repetir, versículo 9 del capítulo 18 de Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. La oración se hacía en el templo, no en la hora de estar conviviendo en un banquete. Te recuerdo que los judíos, estamos tocando este tema porque los fariseos estaban juzgando a los discípulos de Jesús porque estaban comiendo y bebiendo en el banquete que Leví le había hecho a Jesús. Dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Empieza con el fariseo, dice, el fariseo pues, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Todavía se da el tiempo de señalar a uno más, a un pecador, a un publicano. Ayuno 2 veces por semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Y el 13, mas el publicano estando de pie, mas el pecador estando de pie, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Este hombre conocía su condición. Él no se creía perfecto, no era hipócrita, no se sentía salvo. Él reconocía su condición de pecador. La condición que Leví puso. Aquí vemos dos contrastes. La actitud, el corazón de Leví y la actitud y el corazón de los fariseos y los escribas.
Vamos a leer el 14, dice ese mismo de 18. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Recordemos que el templo era el lugar donde ellos iban y oraban, pero él no fue a orar. Este fariseo aquí en el templo no estaba orando, estaba anunciando lo bueno que él era, lo santo que él era, y estaba señalando y juzgando a otros, en este caso al publicano que estaba ahí. Es por eso que Jesús condena eso, la hipocresía, la condenación. Dios no quiere que ayunemos ni oremos así. ¿Estamos? Ahora volvamos otra vez a Lucas 5. Lucas capítulo 5, versículo 34 y 35. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. Nuevamente, Jesús les dijo específicamente a estos discípulos, a estos fariseos y escribas, pero recordemos que imaginémonos el ambiente que estaba sucediendo ahí. Estaban en medio de un banquete, había publicanos, había pecadores y los discípulos. Entonces estaban aprendiendo también lo que estaban ahí alrededor. Y nosotros también estamos aprendiendo esta noche, estamos aprendiendo lo que la palabra de Dios quiere que aprendamos. Entonces, aquí Jesús dijo, pues ¿podéis acaso hacer que los que están en la boda ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Hoy te decía que el lugar de oración era el templo. Y ellos subían al templo a orar. Subían a orar. Entonces, ¿por qué aquí los fariseos y los escribas estaban juzgando, murmurando a los discípulos de Jesús? Porque estaban comiendo y bebiendo en este banquete. Dice. Y aquí Jesús les pone, habla de bodas. Los que están que están de bodas ayunen, dice. Entre tanto que el esposo está con ellos. En ese tiempo, la celebración de una boda era de sinónimo de alegría. Y hasta la actualidad es sinónimo de alegría. Pero aquí estas bodas en ese entonces tenía duración varios días, a veces una semana. Y el banquete tenía que durar, la bebida tenía que durar esos días. Y las bodas en una ciudad, en un pueblo, en ese entonces, eran invitados todos los del pueblo. Y si alguien del pueblo no asistía a esa boda, se lo tomaban muy como un rechazo hacia los novios. Se lo veían mal. Entonces, vemos también el pasaje de la Biblia que Jesús fue a unas bodas en Caná. Y no dice que estaba ayunando, llorando. Estaba ahí compartiendo con los demás. Y ahí hizo el primer milagro, cuando convirtió el agua en vino. No estaba ayunando, ni ayunando, ni orando. Estaba conviviendo, era un momento de alegría. Estaba compartiendo. Dice más el 35, dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ellos dirán, entonces esos días ellos ayunarán. Aquí el ayuno podemos entender que es de tristeza, ellos iban a estar ayunando por tristeza por la partida de su Señor. Pero en este momento estaban en un banquete, por eso Jesús les pone este ejemplo de una boda. ¿Cómo van a ayunar cuando están en una boda y el esposo está presente? Pero vendrán días, dice, aquí Jesús está reconociendo que él tendría que partir. Él sabía lo que venía a ser el Cordero de Dios. Él venía y es el Cordero de Dios para nosotros. Él sabía esto. Y en ese tiempo ellos iban a ayunar, iban a estar tristes. Dice, ahora vayamos a ver los últimos versículos, y empiezan el 36. Te pido por favor que me sigas para no perderlo. Dice, les dijo también una parábola. Nadie
corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Aquí Jesús hace dos comparaciones, hace dos parábolas. Una del vestido viejo, habla del vestido, uno viejo y uno nuevo. Dice que no puede trozar un pedazo de un vestido nuevo y ponerle ese pedazo nuevo a un vestido viejo, porque se romperá. Y aparte dice que no armoniza, dice al final de este versículo. No armoniza el nuevo con el viejo. Esta es una comparación. La segunda comparación dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. El odre, ahora en la actualidad los odres son tambos de madera especial, donde meten el vino, el jugo de la uva o lo que vayan a fermentar y se hace vino. Aquí el odre se refiere que es una piel de cabra. Una piel de cabra donde hacían las bolsas de ese tipo de piel, las hacían herméticas. ¿Para qué? Para que al fermentar la uva se hiciera vino y no explotara, porque al fermentarse iban a soltar gases, no sé, se hincha la piel. Entonces aquí la parábola esta es de que no puedes echar vino nuevo a una piel ya estirada, porque se rompería, dice, y se derramarían, dice. Entonces no se puede hacer eso. Pero ¿por qué Jesús les está hablando de estas dos comparaciones? Tanto de vestido como de los odres. Recordemos que siempre cuando Jesús les enseñaba ahí. Ahorita les habló de las bodas, porque sabían el contexto de la boda, sabían de la felicidad, de la alegría que hay en un banquete de boda. Aquí le está diciendo también, me imagino que tenían conocimiento de telas, de un vestido no puede surcir, es un pedazo de una tela nueva con un pedazo de tela vieja, porque se rompe y no armoniza. También tenían conocimiento de la vida, ellos eran cultivadores, cultivaban y fabricaban vino. Entonces ellos sabían que el odre tenía que ser nuevo, esa piel de cabra tenía que ser nueva, porque no pueden echar vino nuevo a fermentarse nuevamente en pieles viejas, porque se va a romper, se va a retirar. Ellos entendían estas parábolas. A mí me costó mucho comprender esto, inclusive no las he comprendido mucho, pero aquí el mensaje, porque no estoy en la actualidad y desconozco mucho la cultura de ellos. Pero aquí lo que Jesús les quería decir en estas comparaciones, dice que el vestido nuevo, que del vestido viejo y el vestido nuevo se rompen y no armonizan, ya lo acabamos de leer. Vino nuevo en odres nuevos, viejos. El vino nuevo rompe los odres viejos, dice. Dice, los odres eran las bolsas herméticas, te expliqué ahorita. En estas comparaciones nos muestra la necesidad de actitud totalmente de una nueva, dice, en estas dos comparaciones nos muestra la necesidad, dice, de una actitud totalmente nueva al mensaje de Jesús. La fe en Jesús no puede ser arraigada ni limitada por ideas o reglas de hombre. Vemos aquí dos casos, te decía ahorita, eran dos vasijas, dos instrumentos. Los dos eran pecadores, nomás que unos se creían santos, unos se creían perfectos y otro reconoció su condición. Y necesitaba ser lleno de eso nuevo, de ese vino nuevo, de ese pacto nuevo. Mientras que los otros, basados en costumbres y tradiciones de hombres, estaban cegados
de una verdad nueva. Y no coordinaban, no iban a coordinar, porque para el hombre es muy difícil, bueno, no es muy difícil si nos confiamos totalmente en Jesús. Pero en toda ciudad, en todos lugares, hay costumbres y tradiciones. Tú tenías las tuyas, yo tenía las mías. Pero cuando Jesús vino, nos pidió eso. Cuando nos dice, sígueme, como ahorita te puse el ejemplo que Pedro siguió a Jesús y dejó todo, dejó la red, dejó la barca, dejó su oficio, dejó su padre, por seguir a Jesús. A Leví, a Mateo, le estaba dejando, cuando Jesús le dijo, sígueme, Leví dejó ese banquillo para dejar de trabajar ese puesto. Dejó su reputación, que era negativa ante los judíos, pero positiva para los romanos. Dejó su estabilidad económica, porque era un puesto muy remunerado. Tal vez a ti y a mí, cuando Jesús nos buscó y nos dijo, sígueme, y nosotros decidimos de seguirlo, tal vez no dejamos la barca, tal vez no dejamos a nuestros padres, tal vez no dejamos nuestro oficio, tal vez no dejamos ese puesto que nos remunera, pero sí hemos dejado algunas tradiciones, no algunas, tenemos que dejar todas las tradiciones y las costumbres que tenemos para comenzar a adquirir nuevas, comenzar a recibir ese vino nuevo, ese pacto nuevo. Tenemos que despojarnos, tenemos que dejar eso para comenzar a ser llenos de de las buenas nuevas de Jesús. No, la fe en Jesús no es basada en nuestras costumbres y nuestras tradiciones. La fe en Jesús es creer en el Hijo de Dios. Es creer en el Hijo de Dios. La fe no se trata de costumbres y tradiciones, ni de cosas impuestas por el hombre. La palabra de Dios es la que se debe imponer en tu vida, en mi vida. Vamos a concluir este estudio esperando en Dios que haya sido el Espíritu Santo hablando a tu vida, y esperando en Dios que terminemos de pasar lo que estamos pasando en esta pandemia y que nos llenemos de Él, a pesar de que tenemos muchas restricciones, nos sigamos llenando de Él. Pasemos lo que el mundo nos ofrece y comencemos a llenarnos de lo que Dios nos está ofreciendo por medio de su palabra. Y día a día, dice su palabra que su misericordia es día a día. Para cerrar, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo nos selle esta palabra y que no vuelva vacía, nos haya llenado, nos haya edificado y te haya edificado en algo que tú estás pasando ahorita. La palabra de Dios no es emociones, no es de reglas ni de costumbres, es de obediencia y de buscar la presencia y la gloria de Dios. Padre, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecerte para este tiempo, Señor, agradecerte estos medios, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, alimentándonos, Señor, y cambiándonos día a día, Señor. Queremos ser odres nuevos, Señor, queremos ser vestidos nuevos, Señor. Queremos ser lo que tú deseas que tú seas, que lo que tú quieres en nuestras vidas, Padre. Te pido, Señor, que tú nos des sabiduría, dirección, Señor, conocimiento de tu palabra, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén.